corito no tan sano. Bienvenidos a Conversaciones desde la Caverna. En el día de hoy conversaremos sobre uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía occidental, Friedrich Nietzsche, y vamos a conversar sobre tópicos que tienen mucha incidencia para el pensamiento contemporáneo, como la idea de la muerte de Dios, la idea del superhombre, la voluntad de poder, el eterno retorno y el legado de Nietzsche para el pensamiento contemporáneo. Abordaremos estos temas después de la pausa. Vamos ahora a nuestros patrocinadores. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Bienvenidos a Conversaciones desde la Caverna. Dios ha muerto, lo mató su piedad por los hombres. Es una frase que a muchos puede escandalizar, pero que da cuenta de un proceso muy típico de la cultura occidental que se ha denominado el proceso de secularización. Vamos a hablar, entre otros tópicos relacionados con este tema, con el filósofo Edixson Minaya. Hola, Edixson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Vamos a ver qué significado tiene esta expresión Dios ha muerto, lo mató su piedad por los hombres, dicha por Friedrich Nietzsche. La clásica tesis de la muerte de Dios que se refiere no es que las personas dejen de creer o que dejen de ir a la iglesia, sino que esos grandes valores que la sociedad occidental, gracias a la modernidad, hasta el momento en que Nietzsche teoriza sobre esa problemática, ya estaban de alguna manera desinflándose por todo el proceso mismo de modernización, de secularización. Tienes que ubicarte hay que ubicarse en el contexto en el que Nietzsche enuncia la llamada muerte de Dios, el boom de lo industrial, ¿no? La sociedad industrial. La sociedad industrial, Inglaterra, un crecimiento del capitalismo ya, entre otras sociedades, ¿no? Entonces, esa muerte de Dios está referida también a que ya en la vida cotidiana e incluso en el mundo de las ideas, el mundo de la academia, se estaba alejando de un paradigma, sobre todo que estaba afianzado por la metafísica, y que ya la ciencia, que en ese momento eran las ciencias naturales, las llamadas ciencias positivas, entre comillas, estaban acaparando toda la esfera de Europa y otras sociedades también que iban en avance, ¿no? Entonces, esta es una situación que pone en crisis a toda la sociedad occidental, sobre todo sus valores cotidianos morales y su visión sobre la cultura, ¿no? Entonces, Nietzsche es el filósofo que enuncia esa muerte de Dios simbólicamente, en la que ya no creemos en esa concepción de lo absoluto. Recuerda que la categoría de lo absoluto es una categoría propiamente de la metafísica tradicional, que lo enriqueció la metafísica moderna, donde ya empezaba a corroerse también el suelo de muchas posiciones, por ejemplo, de Hegel, muchas dudas en torno a la filosofía de Immanuel Kant sobre el formalismo. Recuerda que Kant pensaba que la lógica
ya había llegado a su punto con Leibniz, ¿verdad? Sin embargo, ya se empieza a experimentar con otras formas de pensamiento, otras lógicas emergentes, un acercamiento al lenguaje, un acercamiento más profundo de la historia. Entonces, todos esos elementos son, digámoslo así, dinamitas para esas viejas concepciones en torno a los valores. O sea, la idea de la muerte de Dios no solo representa, digamos, la crisis, digamos, de lo que serían, digamos, los valores religiosos tradicionales, sino que en cierto sentido implica toda idea de, por ejemplo, una verdad absoluta, sí, el bien absoluto, todo eso que, digamos, en la tradición de la cultura occidental fue venerado, ¿no? Sí, y sí. En cierto sentido, esto puede interpretarse como una apología del relativismo, pero en el caso específico de Nietzsche no es exactamente así, ¿no? Más bien, haciéndole, digamos, justicia a la filosofía de Nietzsche, más que de un relativismo, es decir, más que defender la tesis de que todos los valores son relativos, de lo que deberíamos hablar es de un perspectivismo, ¿no? Es decir, claro, la idea de que existen perspectivas, claro, sobre la vida, y que no todas tienen el mismo rango, ¿no? Porque no todas son válidas. No todas son válidas. De sí, hecho, Nietzsche realiza una crítica muy fuerte, claro, al cristianismo, claro, porque lo considera una religión que va contra los instintos de la vida, ¿no? Ciertamente. No sé si quisieras un poco añadir algo a este aspecto, ¿no? Importante. Sí, recuerda que Nietzsche teoriza sobre las visiones del mundo. Sí. Que realmente terminan convirtiéndose en una camisa de fuerza para la realización de otros valores emergentes. Y Nietzsche está buscando nuevos criterios con que valorar lo que está precisamente surgiendo en la época y que no ha impactado en el día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que los nuevos esquemas culturales, los nuevos esquemas del conocimiento que se van creando en el momento de Nietzsche, ya eran aspectos que cuestionaban esas concepciones tradicionalistas sobre la vida religiosa, la vida cultural, que ya no se sostenía porque el suelo ya estaba bastante corroído, ¿no? Entonces, el perspectivismo es una posición muy interesante que, desde mi punto de vista, ha alimentado a toda la filosofía contemporánea. Sí. Y que no es simplemente un relativismo, como tú acabas de decir. Es que existen diversas perspectivas, pero esas perspectivas tienen que fundarse en criterios sobre valores emergentes que respondan a las necesidades y realidades que precisamente el hombre, la mujer, necesitan en el momento para poder reaccionar o activarse, ¿no? Sí. Tú hablas de criterios. Un criterio fundamental es el concepto de vida, ¿no? Sí, claro. Nietzsche entendía, claro, ¿no?, que deberíamos, digamos, evaluar las perspectivas en función de cómo éstas promovían la vida, ¿no? Sí. Y de hecho, su crítica al cristianismo viene por el hecho de que él considera que es una moral antivital, es decir, que promueve valores que van en contra de la vida. Por ejemplo, que el cristianismo de una manera u otra proclama valores que aplacan el conflicto, las fuerzas, y él entiende que eso es lo que de hecho potencia la vida, ¿no? Sí, claro, claro. Esa potencia, lo que se potencia la vida, él lo ve también ligado a lo biológico. Ajá. Entonces, hay en ciertos momentos, y eso yo creo que Nietzsche lo vio, en que no puede haber una imposición de esos aspectos biológicos. Por ejemplo, el hecho de la creación de nuevos valores, entender que hay aspectos de la realidad cultural y de la vida moral que mueren y van surgiendo otros, es esencial en Nietzsche, ¿no? Si tú te vas también al contexto, tú te sorprendes. Filósofo como Fichte tuvo que salir de Berlín porque fue acusado de ateísmo. Entonces Nietzsche reacciona ante ese conservadurismo que él tanto critica, que estaba liderado en el ámbito de las universidades por muchos académicos, doctores, que todavía seguían imponiendo una concepción muy tradicionalista frente a la cultura que se estaba viviendo en el momento, sobre todo los movimientos artísticos, el movimiento musical, que Nietzsche le presta mucha atención a la música, a la poesía, al teatro, y todos estos elementos
que empezaban a surgir contradecía a toda esa cultura tradicional que estaba ahí descansando y que habíamos heredado de las universidades y las academias y que se proyectaba en la vida cultural. La que probablemente sea la obra más importante de Nietzsche, aunque Nietzsche tiene muchas obras importantes, pero digamos que hay la obra, digamos, que está asociada como obra emblemática, Así hablaba Zaratustra, Claro. que es un poema en prosa, ¿no? Sí, sí. Nietzsche habla de la transmutación del espíritu, ¿no? Habla de que en el desierto hay un espíritu que se transforma en camello, luego se transforma en león y luego se transforma en niño, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el significado de esta transmutación? ¿A qué alude Nietzsche con esto? Bueno, tú sabes que no hay una interpretación, ¿verdad?, absoluta. Sí. Hay varias, pero estudiando y comparando, coinciden en que esas transmutaciones tienen que ver mucho tanto con actitudes hacia el mundo, con visiones del mundo que se confrontan y que son asimiladas tanto por los individuos como por la cultura, ¿no? Entonces, el camello, el que carga pesado, el que vive lamentándose, tú podrías vincularlo por analogía a ese ser religioso, fanático. El que lleva sobre su lomo el peso de la sobre su traición. lomo, o puede ser también la misma, cualquier persona que vive sufriendo por la carga del mundo, Sí. no reacciona ante el mundo, Sí. sino Es sumiso. que es sumiso, que vive lamentándose de la situación. Sí. Sin embargo, el espíritu del león yo siempre lo he identificado con el revolucionario. Sí. El tipo que quiere romper. Hay una interpretación de que es el nihilista, el que niega, ¿no? la Sí. tradición, ¿no? Algunas interpretaciones que yo he leído está muy vinculado. Tú acuérdate que cuando Nietzsche estaba muy de moda el anarquismo y la emergencia del socialismo, ¿no? Ajá. Lo que era el espíritu, Sí. la reacción, ¿no? Sí. Entonces es el tipo que quiere romperlo todo, quemar el Estado, Sí. rebelarse contra todo, negar todo. Y por eso Nietzsche no lo ve como el referente. No lo ve como el porque referente. Eso, digamos, podría verse como una fase de evolución con respecto al camello, porque se Sí, revela. porque se revela. Pero todavía él no es, digamos, a lo que Claro. deberíamos aspirar. No por eso, Claro. porque es mera negatividad, ¿no? Porque espera negatividad y la imagen del niño, una metáfora que siempre ha sido objeto de interpretación. El niño juega con su propia realidad, construye su propia realidad y la manipula. El niño tú le tiras la pelota y si él entiende que no quiere seguir jugando con la pelota, coge su camioncito, Sí. ¿no? O cualquier otro juguete. O sea, ve la realidad como un juego. Pero al mismo tiempo también, y esto es un aspecto, digamos, importante con respecto a la metáfora del espíritu que se convierte en león, el niño no es mera negatividad porque es creatividad. Es también. creatividad. Entonces aquí, por eso se convierte, digamos, en un referente, porque es el símbolo del creador de valores. Ese símbolo, ¿no? sí, exacto, de creador de valores, y que fíjate que se asocia mucho a la imagen del artista. Ajá, El artista correcto. es un constante creador y a la vez que crea la obra de arte, crea valores en Sí. el arte, ¿no? Entonces, eso es una imagen bastante poderosa que ha impactado mucho, porque también el niño es la calma Ajá. y puede en algunos momentos asumir las reglas del juego, pero también cambiarlas. Exacto. Y no, a veces es un poco egoísta, pero sabe en el fondo que tiene que contar con reglas establecidas, pero también puede modificarlas. Correcto. Entonces, una imagen verdaderamente muy acertada. ¿Hasta qué punto podemos relacionar esta última transmutación con otro concepto muy importante de la filosofía de Nietzsche, que es el concepto del superhombre? Ah, ok. Bueno, sí, las interpretaciones y la misma lectura establecen una relación. Casi siempre cuando la gente escucha al superhombre cree que Sí. a lo Hitler. Sí, hay una o interpretación distorsionada distorsionada. de que se refiere a Claro. una idea biologicista, de una Claro, etnia, exacto, sí, y Nietzsche no iba por esta línea. Pero ¿no? por eso es que muchos traductores prefieren hablar del ultrahombre, Sí. para quitarle un poco la carga, ¿no? Sí, que sería un poco la traducción más literal de Sí. Übermensch. que es la Exacto, traducción sí, alemana. Übermensch. Entonces es acuérdate que Nietzsche tenía una expresión que decía, el hombre es un ser para ser superado. Ajá. Entonces, esa imagen del niño que quiere el superhombre no es nada más que la capacidad de yo trascender esos valores heredados, que la que yo me había estancado en la cultura, Sí. para romper y crear otras tablas de valores Ajá. que puedan de alguna manera ayudar
a lo vital, al desarrollo vital, a lo que es lo que él entendía como la vida, ¿no? Sí, entonces en ese sentido el superhombre no se refiere al individuo de una etnia en específico, No, para nada, ni para se nada. refiere tampoco a un individuo de una clase económica en específico, sino más bien que es una metáfora, una categoría que sirve para hablar, digamos, de un tipo de espíritu, ¿no? De actitud ante la vida, Y ¿no? todo lo contrario, la categoría del el ultrahombre, el superhombre, en muchos momentos de los textos de Nietzsche dispersos, ¿no? Le ayuda a él para hacer una crítica a ese capitalista naciente, a ese hombre que tiene poder económico, que pone el dinero por encima de la creación de valores y de la cultura, ¿no? Entonces que se aburguesa, una crítica a la burguesía y termina convirtiéndose en un espíritu mediocre. También. Un espíritu mediocre, le emplea mucho esa expresión y se acomoda, como nosotros llamamos hoy en día, de una zona de confort, y esa zona de confort, para decirlo con esa expresión al uso, no me permite a mí salir de ella, tener creatividad o cambiar las reglas del juego. Sí, en este sentido es muy importante entender que Nietzsche entiende que la realidad es un cambio. Claro, y un fluir, exactamente. Sí, muy heraclitiano. Entonces, eso coloca a Nietzsche, evidentemente, en el marco de una tradición filosófica que se remonta a Heráclito. Y por lo tanto, cualquier concepción del mundo que tienda a valorar lo que es estático, inmutable, incambiante, para él es rechazable, porque la vida es cambio. Y todo aquello que vaya contra el cambio, pues entonces va contra la vida. En la obra de Nietzsche hay otro concepto también poderoso, influyente, que es el concepto de voluntad de poder, ¿no? Que está asociado también a la idea de superhombre, ¿no? ¿A qué se refiere la noción de voluntad de poder? Esta noción, escrita en una obra también del mismo nombre, ¿no? Voluntad de poder, es una visión en la que se coloca por delante la acción creadora de la vida y las capacidades humanas. Entonces, la sospecha que tiene Nietzsche de la cultura es que se llegue a malentender que la subjetividad o la capacidad de creación a partir de la obra o del pensamiento sea entendida como un elemento propiamente metafísico, cuando realmente hay un poder que no es simplemente estático, no es simplemente comprensible desde categorías que son fijas, sino que verdaderamente es una construcción, lo que tenemos no está dado del todo, sino que ha emergido precisamente por una voluntad creadora. Ajá. Y que no debe confundirse con, digamos, la noción de Schopenhauer, que era más dada a una noción de instinto de sobrevivencia, ¿no? De hecho, esa voluntad de sobrevivir es una expresión, digamos, de la voluntad de poder, pero no es reducible. Sí, porque yo entiendo más bien la voluntad de poder como una capacidad en la que yo puedo crear nuevos valores. Ajá. Y en la que, para decirlo con esta expresión, el sujeto no está dado objetivamente, sino que vive en una constante interpretación. De hecho, el concepto de interpretación en Nietzsche juega un papel importante en esa noción. Sí. Otro concepto importante de la filosofía de Nietzsche, íntimamente vinculados a la noción de superhombre y de voluntad de poder, es la del eterno retorno de las cosas, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere? ¿No? Es un concepto tal vez enigmático, ¿no? Bastante enigmático, difícil, ¿no? bastante polémico, una concepción, algunos autores como Bátimo habla de una concepción edípica del tiempo. Ajá. Es decir, en el sentido de que la historia no es lineal, sino que está hecha de diferentes retornos. Nosotros aprendemos de la historia, en algunos momentos nos replanteamos épocas e incluso tenemos como paradigma a autores del pasado, a figuras políticas del pasado, y que siempre hay un recurrir a la historia, a esas fuentes que de alguna manera empujan las tradiciones, ¿no? Hay interpretaciones muy literales de esta visión del eterno retorno, de que Nietzsche está diciendo, bueno, que ciertamente todo lo que hemos vivido lo volveremos a vivir de nuevo, ¿no? Entonces es como aquel chiste de Woody Allen de que, bueno, eso significa que entonces que el cobrador de impuestos de una vez va a volver a cobrarme de nuevo. No, yo no quiero tener que volver a vivir esa experiencia. Pero realmente a mí
esta lectura no me parece realmente la más adecuada. Yo lo entiendo más en términos metafóricos, ¿no? Sí, yo también, claro. Y que un poco también tiene que ver con la idea de que debemos vivir la vida como deseando de nuevo, como esto que hemos vivido, volverlo a vivir, ¿no? Claro, un poco, claro, ¿no? sí, claro. Y por supuesto también está implícita esa crítica a la noción lineal de la historia, de la cultura occidental, claro. donde cada momento es, digamos, absolutamente una fase superior con respecto a la anterior, ¿no? Recuerda el esquema hegeliano. Sí. Para Hegel, que, bueno, la tradición histórica alemana, los historiadores y las universidades se alimentaron mucho de ese modelo, es que cada época superaba a la otra y la dejaba detrás y ya no tenía nada que ver. Sí. Entonces eso fue un modelo de explicación de la historia que pesó mucho. Entonces Nietzsche también reacciona ante ese modelo y propone que todas las culturas están hechas de otras culturas, de que verdaderamente vivimos recurriendo a mismas fuentes, siempre vivimos leyendo los griegos, tenemos que leer el Renacimiento, queremos incluso suplantar cosas que tenemos en el presente para retomar las que están en el pasado y mejorarlas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la hermenéutica, uno podría decir entonces que la tesis del eterno retorno implica una recuperación del concepto de la tradición. Sí, ciertamente, ahí es que está el punto, porque tú no puedes hacer poesía sin la poesía. Sí. Tú no puedes hacer literatura, tú no puedes hacer filosofía sin la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que remitirte a la tradición, y esa tradición son momentos de la historia que tú recuperas. Y ahí en ese sentido hay toda una circularidad, una circularidad positiva, porque una vez que tú vuelves a beber de la fuente, lo haces de una manera distinta y enriquece tu tiempo presente. ¿Cuál sería el legado, digamos, de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Bueno, aquí hay un debate bastante interesante. Muchos autores hablan de que nosotros pensamos después de Nietzsche. Nietzsche marcó un antes y después en la filosofía, y de hecho se puede tomar como referente de la filosofía contemporánea. Nietzsche es un filósofo que ha generado tanto reacciones positivas como negativas, odiado como amado. Y los aportes que ha hecho de muchos conceptos, sobre todo el concepto de interpretación, que cae como anillo al dedo de una corriente llamada hermenéutica, y de esa interpretación que tiene sobre la tragedia griega, sobre la genealogía de la moral, incluso técnicas. Un poco, detente ahí ese punto. Sí. Porque evidentemente la figura de Nietzsche está asociado a eso del método genealógico, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sería eso, brevemente? Bueno, se trata de hacer historia de los conceptos, ver el uso de la etimología como expediente literario, en el sentido de que te da información potable para tú hacer reconstrucciones sobre conceptos que para nosotros es posible que lo tengamos, sus significados originarios lo tengamos alejado, pero una vez cuando recurrimos a esas fuentes, se nos da revelador de una imagen, de un problema, de una realidad. Entonces, y es ir a los textos, ir a las fuentes, volver a tratar los conceptos, reconstruirlos, y ese es un legado bastante importante en Nietzsche, ¿no? También la crítica a la metafísica, que ya de su obra Humano demasiado humano, ya empezaba a elaborar su crítica a la concepción de la historia. Cuando hablamos de la crítica a la metafísica, es importante subrayar que básicamente es una crítica contra Platón, ¿no? Exactamente. Contra Platón, a quien, desde la perspectiva de Nietzsche, luego, bueno, pues el cristianismo va a beber de esa idea de que existen realidades eternas, que existe un bien absoluto, una belleza absoluta, un bien absoluto, y que la realidad está íntimamente vinculado a aquello que es inmutable. Claro, entonces, ahí es donde Nietzsche ve, digamos, una distorsión de lo que es una perspectiva adecuada de cómo es la vida, ¿no? y de lo que es ella, ¿no? También, bueno, se dice a menudo que la filosofía de Nietzsche es todo un antiplatonismo, ¿no? Sí. Que lo hereda la filosofía contemporánea. Correcto. Y autores interesantes como Teresa Oñate habla de los hijos de Nietzsche, en el sentido de que todos nosotros de alguna manera tenemos que referirnos a él, o de una manera inconsciente, cuando planteamos ideas, ya Nietzsche la había de alguna manera tratado, y el pensamiento contemporáneo actual heredado, ¿no? Sí. Entonces, de tal manera que Nietzsche es uno de los filósofos más representativos que se tiene de la filosofía contemporánea,
ha discutido Heidegger con él, toda la escuela hermenéutica se alimenta. Hay un punto también con el cual se asocia, digamos, el legado de Nietzsche. La cuestión del nihilismo, ¿no? Que es También. un tema muy mal interpretado, muy mal ¿no? interpretado. Tu lectura sobre la cuestión, ¿no? Porque nihilismo en sentido positivo, recuerda que, bueno, en Voluntad de Poder Nietzsche habla de un nihilismo que es vengativo o negativo, que es el que niega la posibilidad de creación de valor o niega todo. Sí. Pero hay un nihilismo positivo que niega los valores tradicionales en virtud de que estos no permiten el desarrollo o creación de otros valores o otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, hablar de una época nihilista no necesariamente implica una crítica, propiamente hablando, en sentido negativo, ¿no? Claro. Sino de que una época nihilista es una época de crisis, de crisis, pero no de crisis en el sentido de que, bueno, ahora todo ha muerto, nos lamentamos, sino implica un tránsito, una posibilidad hacia la creación o la emergencia de nuevos valores, ¿no? Claro, y tomar esa crisis como un elemento positivo para crear una nueva época de pensamiento. Finalmente, la cuestión de la interpretación, ¿no? Que tú señalaste, me parece también importante. Sí, ¿Por qué claro. Nietzsche es tan importante desde el punto de vista de las tendencias filosóficas contemporáneas que acentúan el carácter interpretativo de la vida, ¿no? Como la Te lo voy a decir con un aforismo. No existen hechos, solo interpretaciones. Ajá. Y esto mismo es una interpretación. Ajá. Eso era un aforismo clásico, famoso de Nietzsche, ¿no? Sí. Que ha sido retomado y reinterpretado. No existen hechos, solo interpretaciones, ¿no? Y esto mismo es una interpretación que no significa de Ajá. que la cosa, la realidad, Sí, sí. no exista. Lo que O que todo es lo que yo quiera, lo que yo me invento. No. Lo que está significando es que el hecho es inseparable de la interpretación. Correcto. Y que yo, en el proceso de interpretación, voy construyendo significado Sí. que tiene que corroborarse, cuestionarse Sí. sobre la base de criterios. Sí, ese es un señalamiento muy importante. Yo creo que inclusive en el caso de para nosotros específicamente en la sociedad dominicana, cuando estamos hablando de la interpretación de los hechos históricos, ¿no? Sí. Hay una lectura en la historiografía tradicional de decir que los hechos hablaron, ¿no? Sí, sí. Los hechos no hablan, los hechos hablan a través de nuestras interpretaciones, ¿no? Claro, Lo claro. que no significa que cualquier interpretación es válida, pero al fin y al cabo, lo que hacen los historiadores o lo que hacen los cientistas de las humanidades es tomar documentos, contrastar documentos, organizarlos y situarlos en el marco de una interpretación. Y que también se sitúa en la crítica incluso a una vieja concepción de la ciencia. Ajá. De que, bueno, la biología no interpreta. Bueno, es que todo es interpretación Todo en es el sentido de que es interpretación. producción de significado y sentido. Correcto. Sí. Correcto. Pues gracias, Edixo, por acompañarnos Gracias a en ti estas por la invitación. conversaciones desde la caverna, ¿no? Gracias. Y bueno, pues a ustedes gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo diálogo. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano.